La Guajira es uno de los departamentos más bellos de Colombia. A lo largo de sus 20.800 kilómetros cuadrados se mezclan la blancura de la sal de Manaure con la Sierra Nevada de Santa Marta, la majestuosidad del Cabo de la Vela con los montes de Oca y su mágica reserva forestal, su música y la diversidad de su gente. Toda esta riqueza contrasta con una enorme necesidad: agua. No, el agua para la Guajira es oro, hermano. Oro. La Guajira tiene la cobertura de agua en zona rural más baja del país. Mujeres y niños recorren hasta 7 horas para obtener el líquido. El principal desafío de política pública de La Guajira hoy en día es el agua, y para ello el gobierno nacional tiene una respuesta. Con Guajira Azul, el gobierno nacional enfocará todos sus esfuerzos para mejorar los niveles de la calidad del agua de un 20 a un 86%, aumentar la continuidad del servicio en zonas urbanas de 9 a 16 horas diarias y pasar de una cobertura rural en agua potable del 4 al 70%. Es decir, habrá agua limpia, siempre y para todos. Y la construcción de 19 módulos de pilas públicas con las que se garantizará el acceso a agua potable a la comunidad Wayuu. Cada módulo consta de uno o varios pozos, una planta de tratamiento y puntos de abastecimiento. Casa Azul será el primer módulo en entrar en operación. Aquí se va a entregar 25 litros de agua por familia. A esa familia se lleva el censo y se dice familia Pieyu Puchaina. Se le entregó 25 litros de agua y es de la comunidad tal. Por eso las familias van a venir por comunidades. Hoy llega una comunidad, mañana llega la otra y así sucesivamente. Aquí va a estar el promedio de agua, va a ser de 10.000 litros de agua. A todos se les va a dar el agua. Hemos aprovechado el espacio de Revolución, ¿para qué? Para motivarlas a ellas a que lograran, a través de esta herramienta fundamental como es el internet, llegar hasta donde la gente no ha alcanzado a llegar aquí en la comunidad de Shiruria. Nosotros a través de ser gestores logramos de que cada una de ellas buscara un hilo, buscara su aguja y empezaran como a tocar las puertas de su mente, a abrirla hacia un nuevo horizonte. Con el internet, ¿qué podemos lograr? Vender. Podemos hacer otras cosas diferentes, como buscar otra metodología de tejido, descubrir más colores. O sea, todo eso lo enfrascamos en una idea y empezamos a ese taller, a elaborarle a ella para ver si íbamos a transformar. Y hoy en día, estas 150 madres artesanas, víctimas de la violencia y madres cabeza de familia, hoy han representado con su tejido el inicio de una nueva revolución. El internet en sus hogares. La tecnología ha jugado un papel bastante importante porque a través de eso los tejidos de nosotros ha dado un giro bastante de 180 grados, por decirlo así, porque los tejidos de nosotros se han ido reconociendo a nivel nacional e internacional. O sea, por medio de la tecnología, por las fotos, las mochilas se han ido regando, por decirlo así, en todo el mundo. Por eso a través de esta iniciativa de Revolución fue mejorar esa calidad y decirle al mundo y decirle que nosotros en la comunidad de Shiruria tenemos una proyección de futuro a través del internet. Y ese fue el cambio que hubo, una revolución total a todas estas madres artesanas del corregimiento de Shiruria. Antes teníamos que ir al arroyo a buscar agua. Esa agua está contaminada. Nos reunimos todos los miembros de la comunidad y escribimos una carta al gobierno nacional. Gracias a Dios, hoy tenemos agua limpia y en abundancia. Con el agua, los niños volvieron a asistir a la escuela. También podemos preparar los alimentos para que ninguno pase hambre. También nos ha permitido comenzar proyectos productivos para toda la comunidad. Ha mejorado la calidad de vida de cada uno de los miembros de la comunidad de Shiruria.